Bueno, en este vídeo os voy a explicar las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes. En primer lugar, os voy a definir lo que es un cuadrante. Bien, si dibujamos una circunferencia, en este caso, como estamos en trigonometría, vamos a pensar en la circunferencia goniométrica. Ya sabéis que la circunferencia goniométrica es una circunferencia de radio 1. Pues bien, si yo dibujo una circunferencia de radio 1, bueno, en verdad de cualquier radio que queráis, y trazo los ejes de coordenadas, la circunferencia queda dividida en 4 porciones. Cada una de esas porciones se llaman cuadrantes y los vamos a numerar de la siguiente forma. El primer cuadrante va a ser el que veis de color verde. El de color verde va a ser el primer cuadrante, el rosa, va a ser el segundo cuadrante, el azul va a ser el tercer cuadrante y el naranja el cuarto cuadrante, ¿vale? Es decir, que se numeran en el sentido contrario a la aguja del reloj, ¿vale? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Bien, una vez que hemos trazado los ejes y tenemos los cuadrantes, si pensamos en ángulos, nos damos cuenta que el primer cuadrante, ¿a qué ángulo se engloba? Pues se engloba a los ángulos que están entre 0 y 90 grados, ¿vale? ¿Qué ocurre en el segundo cuadrante? Que todos los ángulos que caen aquí van desde 90 grados a 180 grados. Y en el tercer cuadrante, pues van desde 180 grados a 270 grados. Y en el cuarto cuadrante, pues en el cuarto cuadrante caen todos los ángulos que están entre 270 y 360, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el ángulo 30, pues más o menos sería este, pues primer cuadrante. 120, pues sería este ángulo, pues este ángulo cae en el segundo cuadrante. 200, pues el 200 sería un ángulo del tercer cuadrante. Y por ejemplo, no sé, 300, pues el 300 sería un ángulo del cuarto cuadrante. Bien, igual que podemos expresar los ángulos en grados, también lo podemos expresar en radianes, ¿vale? Es decir, que si tenemos un ángulo en radianes, pues si está entre 0 y pi medio, está en el primer cuadrante. Si está entre pi medio y pi, está en el segundo cuadrante. Si está entre pi y 3 pi medio, está en el tercer cuadrante. Y si está entre 3 pi medio y 2 pi, está en el cuarto cuadrante. Si os dais cuenta, aquí tenéis la equivalencia de 90 en radianes, de 180 en radianes, de 270 en radianes y de 360 en radianes, ¿vale? Bien, una vez que tengamos claro cuáles son los distintos cuadrantes y qué ángulos engloban en cada uno, vamos a pensar en la siguiente cuestión. ¿Cuál es el signo de una razón trigonométrica dentro de cada cuadrante? ¿Vale? Bien, si pensamos, por ejemplo, en un ángulo del primer cuadrante, como puede ser, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Si yo trazo aquí un ángulo en el primer cuadrante, voy a pensar en este puntito de aquí, ¿vale? Es decir, en el puntito de corte entre la semirrecta y la circunferencia, ¿vale? Este puntito de aquí. Bien, ese puntito tiene, si lo pensamos en funciones, tiene una coordenada x y una coordenada y. Pues bien, la relación que hay entre el punto y la trigonometría es que la primera coordenada corresponde al coseno y la segunda coordenada corresponde al seno. Pues bien, si yo represento un punto en el primer cuadrante, ¿qué va a ocurrir con ambas coordenadas? Que ambas coordenadas van a ser como positivas, ¿vale? Porque o sea, cualquier punto que yo represente en el primer cuadrante tiene su coordenada x en positivo y su coordenada y en positivo. Por ejemplo, el 2, 5, pues va a caer en este cuadrante. El 1, 2, pues también va a caer en este cuadrante. ¿Veis? Cualquier punto que yo me invente de este cuadrante siempre va a tener su primera coordenada en positivo y su primera coordenada y su segunda coordenada también en positivo. Con lo cual, en el primer cuadrante podemos decir y deducir que el coseno es positivo y que el seno es positivo. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo represento un punto aquí? Como puede ser, por ejemplo, el -3, 1. Pues que la primera coordenada es negativa y la segunda es positiva.
¿Qué quiere decir? Que el coseno en el segundo cuadrante es negativo y que el seno en el segundo cuadrante, perdón, es positivo. ¿Qué ocurre si yo represento un punto en el tercer cuadrante? Pues, por ejemplo, el menos 5. Bueno, aquí hay un error porque esto está al revés, ¿vale? Es decir, esto es menos x menos y. Y esto es x y, pero bueno, x menos y, perdón. Pero bueno, ¿qué ocurre si yo represento un punto aquí? Pues, por ejemplo, el menos 2 menos 6. ¿Qué ocurre? Que ambas coordenadas son negativas. Con lo cual, tanto el coseno como el seno son negativos en el tercer cuadrante. ¿Y si yo represento un punto en el cuarto cuadrante? Pues, por ejemplo, el 3 menos 2. Pues que la primera coordenada es positiva, pero la segunda es negativa. ¿Qué quiere decir? Que el coseno es positivo y el seno es negativo. ¿Vale? Como esto puede ser un lío y no podemos estar pensando en puntos cada vez que hacemos un ejercicio, lo más sencillo es aprenderse este esquemita, ¿vale? Y yo os aconsejo que sea lo primero que hagáis en el examen. Es decir, colocad los tres circulitos y ponemos los signos del seno, los signos del coseno y los signos de la tangente. De la tangente no he hablado. ¿Por qué? Porque la tangente, veremos más adelante en el siguiente punto, la tangente es dividir el signo del seno entre el signo del coseno. Pero bueno, ahora os lo explico. Con lo cual, visto lo que hemos visto anteriormente en el ejemplo, podemos deducir que el seno es positivo primero y segundo y negativo tercero y cuarto. El coseno es positivo en primero y cuarto y negativo en segundo y en tercero. Y ahora, claro, si yo hago la división de signos, pues en el primero más entre más, más. En el segundo, más entre menos, menos. En el tercero, menos entre menos, más. Y en el cuarto, menos entre más, menos. ¿Vale? Con lo cual, para no liarse, para no complicarse y para no estar pensando en toda la explicación teórica, lo más sencillo es aprenderse estos tres circulitos de memoria y clavarlos lo primero en el examen, antes de empezar cualquier ejercicio, ¿vale? Bien, bien, ahora vamos a ver dos cuestiones, y es cómo pasar un ángulo del primer cuadrante al resto de cuadrantes y cómo pasar un ángulo de cualquier cuadrante, del segundo, el tercero, el cuarto, al primero, ¿vale? Bien, vamos a empezar primero viendo cómo pasar un ángulo del primer cuadrante al segundo, al tercero o al cuarto, ¿vale? Lo de pasarlo es como una equivalencia, ¿vale? Es como cada ángulo del primer cuadrante tiene su equivalencia en el segundo, en el tercero y en el cuarto, ¿vale? Bien, hay una explicación teórica parecida a la que os he explicado antes y nosotros nos vamos a centrar en lo práctico, ¿vale? Y para pasar un ángulo del primer cuadrante al resto de cuadrantes, vamos a utilizar estas formulitas, ¿vale? Y vamos a decir que para pasar un ángulo del primer cuadrante al segundo cuadrante, yo lo que tendré que hacer será 180 menos el ángulo del primer cuadrante. Para pasar del primero al tercero, yo haré 180 más el ángulo del primer cuadrante. Y para pasar del primero al cuarto, yo haré 360 menos el ángulo del primer cuadrante. Por ejemplo, yo aquí tengo el ángulo 40. Pues bien, primer cuadrante, ¿no? Porque está entre 0 y 90, ¿verdad? Bien, ¿cómo lo paso yo al segundo cuadrante? Pues hago 180 menos 40. Pues 140, ¿vale? ¿Y cómo paso el ángulo 40 al tercer cuadrante? Pues siguiendo esta formulita, 180 más el ángulo. Con lo cual, 180 más 40, 220. ¿Y cómo paso 40 al cuarto cuadrante? Pues 360 menos 40. 320. ¿Veis qué fácil? Simplemente siguiendo este esquemita. Bien, ¿y si ahora yo quiero pasar un ángulo del segundo, del tercero o del cuarto cuadrante al primero? Pues sería parecido, ¿vale? Pero es importante, súper importante, que como ahora vamos a meter las razones trigonométricas, es importante tener en cuenta el signo de la razón trigonométrica dentro del cuadrante al que pertenezca. Por ejemplo, imaginad que yo tengo seno de 120. Pues bien, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? ¿Que el 120 en qué cuadrante está? Pues en el segundo, ¿no? Porque está entre 90 y 180. Con lo cual, si está en el segundo cuadrante, ¿qué forma va a tener el 120? Pues va a tener
la forma va a ser 180 menos el ángulo. Pues bien, si yo digo que 120 va a ser 180 menos un ángulo en el primer cuadrante, ¿cuánto va a valer ese ángulo en el primer cuadrante? Pues si resto 180 menos 120 con la calculadora o a cabeza, me sale 60, ¿verdad? Pues bien, ya tengo el ángulo en el primer cuadrante, pero también tengo que tener en cuenta el signo que tenga el seno en el segundo cuadrante. ¿Y qué signo tiene el seno en el segundo cuadrante? Pues si nos fijamos en los circulitos que yo he puesto antes, el segundo cuadrante es este, pues el seno es positivo. Con lo cual, lo primero pongo el signo más y ahora pondría seno de 60. ¿Vale? Es decir, que si yo esto lo meto en la calculadora, más seno de 60, y si yo meto en la calculadora, perdón, y si yo meto en la calculadora seno de 120, me va a salir el mismo resultado, con lo cual habré hecho bien la equivalencia, ¿vale? ¿Habéis entendido cuáles son los pasos? Primer paso, ver en qué cuadrante está el ángulo. Una vez que yo sepa el cuadrante en el que está el ángulo, lo expreso con la formulita y averiguo cuál es el ángulo en el primer cuadrante. Una vez que ya averiguo el ángulo en el primer cuadrante, pienso en cómo es el signo de la razón trigonométrica, en este caso el seno, en el segundo cuadrante. Y pongo primero el signo, después la razón trigonométrica y después el ángulo del primer cuadrante. ¿Vale? Vamos a hacerlo con otros dos ejemplitos, que veréis que lo vais a entender. Coseno de 210. Pues bien, pienso, ¿en qué cuadrante está el 210? Pues bien, 210 está entre 180 y 270, con lo cual está en el tercer cuadrante. Pues bien, yo sé que el 210 va a ser 180 más un ángulo en el primer cuadrante, ¿verdad? Porque eso es lo que decía nuestro esquemita aquí. Pues bien, si 210 va a ser 180 más un ángulo en el primer cuadrante, ¿cuánto va a ser ese ángulo? Pues si yo resto 210 menos 180, pues 30, ¿verdad? Bien, y ahora, siguiente pregunta, ¿cómo es el coseno en el tercer cuadrante? Pues si yo me fijo en los signos del coseno, en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Por tanto, primero pongo el signo menos, después pongo la razón trigonométrica, el coseno, y después pongo el ángulo en el primer cuadrante. ¿Vale? Y ahora aquí tenéis un último ejemplo. Tangente de 341. Pues bien, 341, ¿en qué cuadrante está? Pues vale, 340 y uno tiene que estar pues en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Porque el 341 está dentro está entre 270 y 360, ¿vale? Con lo cual, si está en el cuarto cuadrante, 341, yo lo voy a expresar como 360 menos un ángulo en el primer cuadrante. ¿Cuál es ese ángulo en el primer cuadrante? Pues si yo resto 360 menos 341, me sale 21, ¿vale? Y bien, y ahora, ¿cuál es el signo de la tangente en el cuarto cuadrante? Pues si yo me voy a mis signos, ¿veis por qué es importante los signos? Si yo me voy al cuadrante de la tangente en el cuarto cuadrante, es negativo. Por tanto, pongo primero el signo menos, después pongo la tangente y después pongo el ángulo del primer cuadrante, que sería 21. Y si yo, para comprobar que lo he hecho bien, si yo esto lo meto en la calculadora, tangente de 341, sale el mismo resultado que si yo pongo menos tangente de 21. ¿Vale? ¿Veis que no es muy complicado? Pues bien, esto es lo que tenéis que saber sobre las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes.